he titulado La vida cristiana que estamos construyendo. Repito, la vida cristiana que estamos construyendo. Amén. Bueno, la cita bíblica se encuentra en 1 Corintios capítulo 3 al 9. Del 9 al 15. Voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Diga conmigo, nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Repita conmigo, cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, repita conmigo, alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, repita conmigo, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Amén. Bueno, es un pasaje bastante controversial. Yo lo había visto muchas veces en la Biblia, pero lo relacionaba con otras cosas. Dios nos llama, nosotros obedecemos, venimos. Pero aquí el pasaje dice que nosotros somos colaboradores de Dios. Usted es el cristiano que usted quiere ser. A veces nosotros le entildamos la responsabilidad de Dios. Dios mío, haz de mí lo que tú quieras. Ya Dios lo que iba a hacer con usted lo hizo. Ahora depende de usted lo que usted haga con usted mismo. Amén. Pero nosotros muchas veces no hemos entendido esto. Y se pone la cosa mucho más grave cuando pasamos a los siguientes párrafos. Dice el apóstol Pablo que él ha puesto un fundamento, el cual es Cristo, y de ahí, de esa base, de lo que Cristo ha hecho en tu vida, que es pagar el precio por tus pecados, por los míos, en la cruz del Calvario y darnos salvación y vida eterna, de ahí hacia arriba es nuestra responsabilidad. Ese es el fundamento. Nadie de los que está aquí, si no ha recibido a Cristo, puede llamarse cristiano. Usted tiene que tener un fundamento. Su vida empieza cuando Cristo llega a usted. No usted llega a Cristo. Eso no existe. La Biblia dice, no me escogiste vosotros a mí, yo escogí a vosotros. Entonces usted, si está en la vida cristiana, no es porque a usted le la regalada, sino porque Cristo lo ha llamado. Cristo lo buscó. Digo, vamos, te voy a dar salvación y vida eterna. Tus deudas han sido pagas. Y nosotros nos alegramos. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Amén. Pero a veces se nos olvida esto,
que sobre ese fundamento usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Amén. Parece que se acabaron los amenes. Si seguimos se van a acabar más. Porque es que nosotros somos muy dados a no ser responsables con lo que hacemos. Nosotros criamos los hijos, no los corregimos, después cuando llegan a grandes que vemos que están desordenados, entonces venimos a la iglesia y le pedimos a Dios que arregle nuestros hijos. Era tu problema, era tu responsabilidad, ¿por qué no lo hiciste? Ay, Dios mío, es que vivimos 60, 80 años y lo vivimos y ya cuando hacemos así se nos pasaron. Y entonces queremos componer los errores del pasado, ya no hay tiempo. Lo mismo pasa con la vida cristiana, llegamos a Cristo, no sobreedificamos, no entendemos qué es lo que tenemos que hacer, venimos aquí a la iglesia y no somos edificados, no asumimos una responsabilidad como tal, sino que vivimos, gloria a Dios, aleluya, que viva Cristo, estoy feliz, amén. Lo que me dice este pasaje es muy diferente. Aquí se destaca que usted puede construir con varios materiales. Primero dice que edifica oro, plata, piedras preciosas, en el versículo 12. O puedes edificar con madera, heno u hojarasca. Pero el 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Lo que va a probar que tú eres cristiano es lo que hayas construido sobre ese fundamento que se llama Cristo. Lo que va a denotar que tú eres cristiano es tu edificación, lo que hayas construido con tu vida cristiana. ¿Qué clase de materiales le has puesto? ¿Qué empeño has puesto? A veces nosotros pensamos que con solo venir a la iglesia ya ganamos la salvación. Sí, es verdad. Pero aquí hay una responsabilidad que debemos asumir. Y quizás nunca hemos pensado en ello. La obra de cada uno, el versículo 13, se hará manifiesta, porque el día la declarará. Lo que tú estás construyendo en tu aposento, en tu intimidad con Dios, un día va a ser manifestado. Y dice, pues por el fuego será revelada. Y eso es lo terrible. Es fácil construir con madera, con heno, con hojarasca. Eso es fácil, eso lo consigue uno en cualquier parte. Pero ustedes recogen, por ejemplo, la hojarasca, que son las hojas que botan los árboles. Hay árboles que botan muchas hojas. Usted coge una escoba y hace un montón. Vaya y haga lo mismo a ver si hace un montón de oro. Aquí nadie me puede decir que yo barrí y hice un montón de oro así de este porte. No, de hojas sí se lo creo. Yo iba caminando y me encontré una pila de palos ahí tirada. Sí, también se lo creo. Pero que usted me diga, yo iba caminando y encontré un piedrero ahí de oro, de piedras preciosas, había diamantes, había esmeraldas o piedras preciosas. No, eso no se lo cree nadie. Entonces es algo muy escaso, muy valioso. Pero la Biblia dice que lo que tú construyes va a ser probado por fuego. Entonces me quedé pensando y dije, ¿a qué se refiere? Pero da una sentencia, ¿verdad? Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, no creo que la madera resista el fuego. Y si lo resiste no es por mucho tiempo. Y la hojarasca ni se diga, usted prende y a veces hasta chamusca los árboles, porque prenden las hojas debajo del árbol y eso chamusca los árboles, lo que hace un daño terrible. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Qué es una pérdida?
es donde usted invierte su tiempo, su dinero, sus fuerzas y no tiene nada. Entonces hay cristianos que se gozan con la salvación y debe ser un motivo de grande gozo, dice un coro. Pero no solamente gozarse con la salvación, sino qué es lo que estamos edificando en nuestra vida cristiana. Porque aquí dice, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Ahora la pregunta mía es, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría ser salvos, pero teniendo una gran pérdida? En cierta ocasión yo dramatizando lo que dice la palabra o lo que nosotros hacemos, desarrollamos con la palabra, dije, ¿usted sabe lo vergonzoso que sería para nosotros llegar al cielo y encontrar allí a los apóstoles del Señor? Pablo, Pedro, abrazándose y todo eso, y uno se sienta ahí en esa reunión y escucha hablar a esos hombres. Por ejemplo, ve a Pablo bajándose la camisa y dice, mire, vea, me dieron tantos azotes por el Señor. Y Pedro, mostrando sus heridas, dice, y a mí me apedraron, a mí me golpearon. ¿Qué mostraremos nosotros? Hermano, ¿y usted qué hizo por Cristo? ¿Qué recibió por Cristo? Hermano, gloria a Dios, aleluya, soy salvo. Eso cuando lo invitan a uno a un paseo, ¿verdad? A usted lo pueden invitar al mejor de los paseos, pero si usted no tiene dinerito con que comprar o divertirse, comprarse un refresco, una gaseosa, usted lo va a pasar mal. Mientras todo el mundo, voy a comprarme una arepa. Es terrible, ¿verdad? Bueno, lo mismo es este pasaje. Muchos serán salvos. No se van a ir al infierno. Amén. Pero van a sufrir una gran pérdida. Y ahí es donde yo me acuerdo de una frase que decían muchos los cristianos en las iglesias pentecostales y todo esto. Dicen, la vida cristiana es dura. Eso era como un eslogan. Aquí hay hermanos, la hermana por ejemplo debe saber que eso lo teníamos como un eslogan. Es que la vida cristiana es dura, esto no es para todo el mundo. En cierto sentido no es para todo el mundo, pero no debe ser dura. Dura es si usted no está obteniendo ganancia de la vida cristiana. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra con ser salvo así como por juego? ¿Y cuál es la obra que debemos edificar? Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Este es un pasaje bastante conocido. Dice, toda la escritura es útil, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y tiene una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El llamado suyo no es a ser cristiano y ser salvo. El llamado suyo es a ser cristiano, ser salvo y ser perfecto. La Biblia lo dice, ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo dijo Jesús. Amén. Dice, y enteramente preparado para toda buena obra. A veces nosotros queremos que Dios haga una buena obra con nosotros, ¿verdad? Qué bueno que Dios me dé un trabajo donde yo me gane vaya un sueldecito bueno, ¿verdad? Trabaje medio tiempo y tenga todas las garantías que debo tener. Y deseamos eso, pero no estamos preparados para eso. Es como si su hijo de 10 años, de 12 años le pide una moto. Usted si está en su sano juicio no se la entrega.
porque él no está preparado para eso, se va a matar. Téngalo por seguro que así es, se va a matar. Y usted lo sabe. ¿Usted cree que Dios no sabe también? Dios sabe. Dios sabe cuándo usted y yo estamos preparados para toda buena obra. Dios sabe cuándo nuestra capacidad nos permite recibir todo lo que Él ha preparado para nosotros. Entonces, nuestro trabajo como cristianos no es solamente aceptar a Jesucristo y llegar al cielo, no, es que podamos disfrutar de todas las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Cuando nosotros iniciamos, lo dice en Romanos 12:3. Dice la palabra en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Quiere decir, seamos sensatos, no seamos vanagloriosos. Y dice, piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuántos tienen la medida de fe que Dios repartió? Dice a cada uno. Usted debe tener una medida de fe. ¿Cuántos tienen fe? Levanten la mano los que tienen fe. Bueno, vamos a hacer la pregunta contraria. ¿Quién no tiene fe? Levante la mano. No hay ninguno. Bueno, los que tienen fe, ¿alguna vez han levantado un muerto? Jesús lo hizo. Los discípulos lo hicieron, porque usted no lo ha hecho. A mí no me mire. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Se han puesto a pensar en ello? Tal vez tengamos muchas excusas, ¿verdad? No es la voluntad de Dios, es una de las primeras, no es la voluntad de Dios. Puede ser. O tal vez podamos decir, hermano, es que no tuve suficiente fe. Bueno, también puede ser. Total es que cuando usted empieza la vida cristiana, no la empieza sin nada. Dios le da un fundamento, y esto lo vemos en la parábola de los talentos. A cada quien Dios le dio talentos, a uno un poquito más, a otro un poquito menos, pero a todos les dio talentos. ¿Y qué esperaba Dios? Un resultado. ¿Qué espera Dios de tu fe? Resultados. Esa fe es la que nos permite a nosotros sobreedificar. Esta medida de la fe la podemos comparar como el fundamento de la vida cristiana. Y dice la palabra de Dios, sin fe es imposible. Y todas las promesas que nosotros recibimos de Dios, las recibimos por fe. No hay nada en nuestra vida cristiana que llegue por otro método. Es la fe. Dice Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea, si yo estoy predicando aquí, debo tener fe de que esta palabra viene de Dios y es para edificación del cuerpo de Cristo. Y tengo la certeza de que usted en esta mañana va a salir diferente. No por mí, sino por la palabra. Usted tiene que creer la palabra. Entonces, a veces nosotros utilizamos los dones, ¿verdad? Tenemos el don de sanidad, pero no lo operamos en la medida de la fe. Y si no lo operamos en la medida de la fe que Dios nos ha dado, ese don es inoperante. La fe es lo más
indispensable en la vida del cristiano y de cualquier persona. Esta medida de la fe, o el fundamento, el cual es la fe, nos permite ejercer los dones o los ministerios o el llamado de Dios como tal. Sin fe, en Hebreos 11, el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es algo que debemos procurar que crezca. En la Biblia encontramos muchos pasajes que hablan acerca de la fe y nos describen la cantidad de fe que hay en la persona. En 2 de Tesalonicenses 1:3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Ahora, yo no puedo medir la fe que hay en usted. Usted puede medir la fe que hay en usted, pero en la de otra persona no. Tal vez vea, ¿verdad? Pero sucede en casos, por ejemplo, Pedro se levantó en la barca, vio que venía Jesús caminando sobre las aguas. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, si eres tú, di que vaya a ti. ¿Qué dijo el Señor? Ven. ¿Qué sucedió? Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. La pregunta mía es, ¿cuántos de ustedes tienen suficiente fe como para lanzarse fuera de la barca? Veo candidatos. A ver, ¿quién tiene suficiente fe como para lanzarse fuera de la barca y caminar sobre las aguas? Tal vez para tirarse sí, pero caminar, yo no me tiro. Yo le digo, Señor, acércate, ven, métete a la barca y vamos contigo. Pedro se lanzó, tuvo fe. Pero sucedió algo. Cuando Pedro está caminando sobre las aguas, algo vino a su mente, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿yo en qué lío me he metido? Mira las olas que hay. ¿Y quién ha dicho que la gente camina sobre las aguas? Comenzó a hundirse. Y entonces clamó al Señor, Señor, sálvame. Y el Señor llegó, lo tomó de la mano y le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Y cuál fue la frase que le dijo? Hombre de poca fe. Ese es el primer nivel de la fe. Poca fe. A veces tenemos o sentimos, ¿verdad?, que somos capaces de levantar a los muertos, Padre, en el nombre de Jesús, y que me suelten al diablo que estoy bravo. No es nada sino que te pongas a ver lo que hay de este lado, lo que hay de este lado, y dice, Dios mío, sálvame. ¿En qué lío me he metido? O reprendemos al hermano, ¿verdad? El hermano tiene una lucha con una enfermedad. Nosotros, hermano, es que usted no tiene fe. Es fácil. Y si es una virosis, no es nada, sino que usted llegue a su casa y le dé dolor de cabeza. Ay, ya me va a dar la virosis, búsqueme el acetaminofén. Y para no caer en pecado y en contradicción, nosotros no le llamamos acetaminofén, sino acetaminofé. Nos los tomamos por fe. Amén. En la Biblia encontramos esta frase en Jesús varias veces. Una es en Mateo 6:30. Dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así,
¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús sabía que habemos hombres de poca fe. En Mateo 8, 23 al 26 dice: entrando él en la barca, sus discípulos siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad. Este es el caso de Pedro, que ya les dije, tan grande que las olas cubrían la barca. Ah, no, este no es el caso de Pedro, este es otro. Pero él dormía, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Oye, hermano, ¿cuántos hombres y mujeres hay aquí en esta mañana de poca fe? Levanten la mano. Ay, bendito sea el Señor. O sea, que los que no levantaron la mano, si van en una barca y se está hundiendo, ellos no dicen: Señor, sálvanos. Ellos se paran en la barca y reprenden los vientos y le habla a la mar y hay gran bonanza. Amén. ¿Cuántos han hecho eso? O sea que esos hombres de poca fe, los que no alzaron la mano, los que tienen fe, ellos no tienen temor del mañana. ¿Qué hemos de comer? ¿Qué hemos de vestir? No se afanan por el mañana, sino que son hombres de fe. A veces nos autoengañamos. Nos pasa como a Pedro, pensamos que tenemos una fe que sobrepasa lo natural. Pero es un requisito muy indispensable en la vida del cristiano. Por eso cuando les empecé a leer, acuérdense, cada quien sobreedifica. Su vida cristiana usted no la puede edificar sobre supuestos, sino sobre el fundamento que está puesto, que es Cristo, y eso lo hace usted con fe. Fe es como los elementos preciosos, como el oro, la plata y la piedra preciosa, con la cual usted puede reconstruir o construir sobre el fundamento que es Cristo una vida cristiana duradera. Eso es necesario. Si usted tiene poca fe, usted no está construyendo con elementos preciosos. Mateo 17:20, Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. La poca fe también es conocida en la Biblia como la fe impaciente. Nos desesperamos: ay, Señor. Por eso cae la iglesia en tantas cosas que no son bíblicas. Por ejemplo, la iglesia dice: vamos a hacer una cadena de oración. Yo no lo nombro en la Biblia. Bueno, si usted lo quiere hacer, tampoco es que haya pecado en ello. O vamos a hacer una guerra espiritual. ¿Qué vamos a guerrear? Hay canciones como, por ejemplo, arrebato y arrebato. ¿Qué vas a arrebatar? La Biblia te dice que debes de tener fe. Pero nosotros pensamos que la fe son esas explosiones esporádicas, ¿verdad?,
de júbilo y de alegría que hay en nosotros. No. La fe es un tesoro muy precioso y que debemos de conservar, debemos de procurar que vaya creciendo, ¿verdad? Porque va a ser probada, y dice el apóstol Pedro que va a ser probada por el fuego. Usted no puede estar haciendo exhibiciones. Usted no se mete con una cadena de oro en basurto. Así una cadenita del grueso del dedito mío. Usted no se mete con una cadena de esa en basurto, porque sabe que pierde la cabeza y la cadena también. Entonces usted no puede estar haciendo alarde de fe, pero sí puede estar fortaleciendo su fe, porque es su tesoro, es lo que usted está construyendo, es lo que usted le va a presentar al Señor, es su fortaleza. Y esa fe es la que nos va guardando, nos va protegiendo. La poca fe, dice la palabra, dice, la poca fe dice, sé que Dios puede, al menos creo que lo puede hacer. ¿Cuántos creen que Dios puede sanar a un enfermo? Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede darnos libertad financiera? Amén. Esa es poca fe. Porque si tú crees eso, ¿por qué estás enfermo? ¿Quién vive? Y a veces entramos aquí a la iglesia y le pedimos al Señor, en el nombre de Jesús te va enfermedad. Ahora que hay unos malestares estomacales, a mí me dio eso es lo más feo que hay. Y entonces dice uno, te vas en el nombre de Jesús. Bueno, ya me siento mejor, gloria a Dios, aleluya. Apenas llegamos a la casa otra vez. Entonces, porque dudamos, tenemos poca fe. La poca fe dice, yo creo que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, esperamos, pero no las recibimos. Eso es poca fe. A veces jugamos con las emociones, ¿verdad? Yo me pongo aquí y le digo, ¿cuántos creen que Dios es fiel, que Dios es poderoso? Amén. ¿Cuántos creen? Amén. ¿Cuántos creen? Amén. Pero usted sale lo mismo. Por eso le dije que el crecimiento de la vida espiritual no depende de lo que usted grite o diga aquí en este lugar. Depende de lo que usted crea, cuánta fe tiene usted. Y en la Biblia hay un consejo, dice el Señor, mira, entra en tu secreto y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Usted tiene que fortalecer su fe. Bueno, en la Biblia se describen 3 estados de la fe. Muchas veces tenemos la fe suficiente para alcanzar algo, pero al mirar las circunstancias, desfallecemos. Solo descubrimos la magnitud de nuestra fe cuando es puesta a prueba. Si yo le digo a usted qué tanta fe tiene, usted no me puede decir, bueno, yo tengo varios granos de mostaza de fe. No. Usted me va a hablar con testimonios, ¿verdad? Bueno, yo confié en el Señor en una ocasión que estaba enfermo y no tenía ni para la medicina y el Señor me sanó. Ahí usted está diciendo que tiene una medida de fe. Amén. Todos la tenemos. Si usted no piensa que tiene esa medida de fe, usted está en el lugar equivocado. Porque cuando Dios lo salva a usted, le da esa medida de fe. En 1 de Pedro, capítulo 1, el versículo 7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá muchas alabanzas, gloria y honra en el día de Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. El segundo nivel de fe es mucha fe. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La mucha fe es la fe que madura.
Es la fe que crece. Es la fe que se fortalece y se afianza en la verdad de la palabra de Dios. Miren, nosotros leemos la Biblia y tenemos algo que nos sucede, ¿verdad? Leemos la Biblia y leemos la historia, los testimonios que están ahí, decimos amén, gloria a Dios. Pero a veces debemos hacer un ejercicio. ¿Qué hubiese pasado si yo fuese esa persona que está en esa situación? Por ejemplo, la mujer sirofenicia, cuando llega a Jesús con una hija atormentada o un hijo atormentado por demonios, y ella sabe que Jesús lo puede liberar. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Ella llega y le dice, Señor, ayúdame. Y daba voces detrás de él, y Jesús. Pero ella no se detuvo. Ella siguió. Y llega un momento en que Jesús se voltea y la mira y le dice, no es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros, refiriéndose a ella. Si usted y yo estamos en esa situación, quizás hubiésemos respondido de una manera, no se lo hubiésemos dicho, pero sí lo hubiésemos pensado, bueno, ¿y este qué se cree? O tal vez pensemos, ahora sí me embromé, ahora no tengo esperanza de nada. Esa es una respuesta dura, que ni a usted ni a mí nos gustaría recibir de parte del Señor, pero el Señor se la dio. ¿Y qué hizo esa mujer? Tenía dos opciones, o se iba o se fortalecía en fe. Y ella se fortaleció. Era una circunstancia adversa. Estaba esperando un milagro, recibió un reproche. Pero ella, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de tu Señor. El Señor Jesucristo se quedó asombrado y dice, mujer, grande es tu fe. ¿Tenemos fe como para asombrar a Jesús? Usted está orando por una enfermedad y la enfermedad lleva 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y llega un momento en que usted dice, ya no oro más porque el Señor no me quiere responder. Y faltaba media hora para que el Señor le mandara la respuesta. ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Cuántas veces no fortalecemos nuestra fe? Y eso ha pasado en muchos pasajes bíblicos, ¿verdad? La fe que madura dice, esto es lo que Dios está diciendo y debemos enfocarnos en Dios. Una gran fe siempre se enfoca en Dios. Alguien que tiene mucha fe no se deja llevar por lo que ve. Ha dejado atrás sus sentimientos. Lo que hace es enfocarse en Dios. Voy a pasar rápidamente al tercer nivel. Este sí me gusta, este es extraordinario. Es la fe perfecta. Es lo maravilloso, ahí es donde debemos de llegar. ¿Cómo hacemos nosotros para llegar a ese nivel de fe? Bueno, veamos lo que dice la palabra. Leímos en 2 de Timoteo, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 17, donde dice que la finalidad es que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La fe perfecta despierta y ve los retos y las dificultades y dice, todo lo que se necesita, Dios ya lo ha suplido, todo obstáculo ya ha sido superado. La fe perfecta no se pone de frente a Dios. Cuando usted tiene mucha fe o tiene poca fe, usted se pone enfrente a Dios, Dios mío, haz esto. Amén. Que es lo que la mayoría de nosotros hacemos. Pero la fe perfecta se pone al lado de Dios. ¿Y quién queda de aquel lado?
la adversidad. Usted no enfrenta la adversidad diciendo, Señor, ayúdame en esta adversidad. No. Usted se para al lado de Dios y le dice a la adversidad, ¿qué es lo que has pensado hacer? No te tengo temor. Y entonces esa fe sí se apropia de la palabra, pero no se apropia de la palabra como lo hacemos nosotros muchas veces, que nos apropiamos de la palabra como si fuesen refranes, o como si fuesen oráculos, o como si fuesen oraciones que al decirlas ejercen cierto poder. No. Por ejemplo, es fácil para nosotros orar y decir, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos lo han hecho? Amén. Pero cuando realmente no tenemos nada, y tenemos grandes necesidades, usted tiene que ponerse del lado de Dios, no ponerse frente a Dios y decirle, tu palabra dice que tú suplirás todo lo que os falte conforme a tus riquezas en gloria. No. Ponerse al lado de Dios y decirle a esa escasez, a esa necesidad, oye, ¿sabes una cosa? Ahora no tengo ni 5. Como dijo Pedro, ¿verdad? No tengo oro ni plata. Pero mi Dios me va a suplir, y no conforme a mi necesidad, sino conforme a sus riquezas en gloria. Y entonces usted mira a Dios y adora a Dios. En la Biblia hay un caso que a mí me estremece. Es el de Ana, la mamá de Samuel. ¿Por qué? Porque es que esa mujer llega en un estado de angustia, de pesar, ¿verdad? Llega y dice que se postra en el altar y comienza a gemir. Pero me llama la atención porque ahí pasa algo. El profeta la tiene por borracha. Mujer, digiere tu vino. No, mi Señor, no estoy borracha, sino que con amargura de espíritu le he pedido al Señor. Dice, bueno, el Señor te conceda lo que tú pides. Pero ahí pasa algo. Esa mujer angustiada, desesperada, porque a todos nos angustia y nos desesperan las situaciones adversas, tuvo un cambio rotundo. Y la Biblia lo describe. La Biblia dice que Ana se paró del altar y nunca más estuvo triste. Se fortaleció en fe. La fe verdadera, la fe genuina, siempre se fortalece en Dios. No es lo que esperamos que Dios haga. Porque una cosa es lo que usted espera que Dios haga. Yo estoy esperando que Dios me dé un trabajo. Yo estoy esperando que Dios haga algo. Y por ahí cantamos, ahora que estaban cantando las canciones, Dios de lo imposible. Dios no es Dios de lo imposible. Dios es el que ha hecho que todo es posible. Es más, Él pregunta, ¿habrá algo imposible para mí? La Biblia dice que no. Para Dios no hay nada imposible. Pero miren ustedes lo que dice la Biblia y a dónde nos lleva. Por eso es que digo, no vale la pena ser cristiano si vivimos una vida de poca fe. Usted debe procurar llegar a eso. Miren lo que dice la Biblia. Dice, para Dios no hay nada imposible. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ay, voy a repetirlo, ¿no? Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Dígalo con fuerza, con certeza. Pero también la Biblia dice, y al que cree, todo le es posible. Amén. Venga, hermano, hágame un favor. Disculpen un momento. Eso significa lo siguiente. Suponiendo que el hermano es el padre, ¿verdad? Ahí está. Yo digo, para Dios no hay nada imposible. Y es verdad. Pero estoy de este lado. Pero cuando yo veo la Biblia
me pone aquí al lado del Señor y dice, y para el que cree, todo es posible. Ya no estoy enfrente de Dios, estoy al lado de Dios. Le digo, papá, todo es posible, ¿verdad, papá? Si Dios con nosotros, ay, papá, vendrán contra ti. Como dijo David, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero mira, ve, yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El cristiano tiene que aprender, gracias hermano, a pelear sus batallas. No desde ese lugar, sino desde la presencia de Dios. Cuando usted se para al lado de Dios, usted es invencible. Amén. En cierta ocasión llegó una hermana allá y me decía, ay pastor, que mire que esto. Y yo le dije, ven acá, porque era una hermana de tiempo en el cristianismo. Le digo, ¿desde qué lugar estás peleando tú tus batallas? ¿Dónde te pones tú? ¿Tú por qué? Porque veía que el enemigo la cogía y le hacía y le hacía y le... Y yo dije, pero ¿desde qué lugar estás peleando tú tus batallas? ¿Acaso la Biblia no dice que Jesús nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente, que el Padre nos hizo sentar juntamente en lugares celestiales con Cristo Jesús? ¿Usted por qué se baja de allí? Si Dios lo pone ahí a su lado, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Usted para qué se baja acá a pelear con el diablo? Vamos a hacer una guerra espiritual. ¿Qué guerra espiritual ni que nada? Tú estás vencido. Tengo nada que guerrear contigo. ¿Quién vive? Entonces la fe pura no es la que está esperando que Dios haga algo. Es aquella que confía en lo que ya Dios ha hecho. Amén. Eso no quiere decir que no veamos los obstáculos. Usted no puede ser negacionista. No. A mí no me va a pasar nada. Vamos, hermano, vamos. ¡Prum! Recibe el daño. Eso se llama falta de sabiduría. Usted ve los obstáculos. Usted ve los problemas. Usted sigue viendo las dificultades y le siguen llegando. Pero usted sabe al lado de quién está. Con Dios haremos proezas. Aleluya. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Amén. Esa es la fe que a Dios le agrada. Y le dice, camina y vamos. Porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. Ay, eso sí es sabroso. Le van a llegar las enfermedades, las virosis van a llegar. Pero usted no se va a angustiar, usted no se va a desesperar. Dice, mi Dios todo lo puede. Usted sabe qué digo yo cuando llegan las enfermedades. Le digo, ha llegado un cuerpo equivocado. Porque este es templo del Espíritu Santo. Te has metido en un lío grande. Aquí quien lo va a pasar maluco eres tú, no yo. Y siento los retorcijones, siento la dolencia, pero le doy la gloria a Dios. Gracias, Padre, porque tú me has dado la victoria. Yo confío en lo que Dios dice. Yo lo he dicho aquí, en cierta ocasión mi esposa dormía así, con el brazo así. Y yo veía que eso ya no era normal. Y yo le dije, ¿qué te pasa en el brazo? Yo, no, me duele, siento un dolor ahí. Ya, bueno. Cuando ella estaba dormida, yo me puse la mano sobre el brazo y le oré. Padre, en el nombre de Jesús, sánala, Padre. Y usted sabe lo que me dijo el Señor. ¿Tú por qué me pides lo que ya yo te he dado? Y vinieron a mi mente los versículos que dicen que por su llaga fuimos curados. Y versículos que dicen, envié mi palabra y los sané y los libré de su ruina. Y yo dije, ¿verdad que sí? Y comencé a adorar a Dios, a darle gracias a Dios, porque ya Él había hecho la obra. Ahí está, pregúntele. Yo a veces le pregunto, ¿el brazo no te ha dolido más? Y dice, no. Para Dios no hay nada imposible.
La fe perfecta cree lo que Dios ya ha hecho. Me encanta la palabra. Dice, por ejemplo, cuando Jesús llega en Juan 11, 41, donde habían puesto a Lázaro, ¿verdad? Jesús llega en una situación en que su amigo está muerto. Y dice, quiten la piedra, quitan la piedra. Y todo el mundo está esperando a ver qué hace Jesús. Y usted sabe lo que dice Jesús. Padre, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Él no le dijo, Padre, te pido que levantes a Lázaro, no. Él le dijo, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Ya él sabía que Lázaro estaba resucitado. Y le digo que sí, ¿por qué? Porque es que a nadie se le ocurre llamar a un muerto si está muerto. Pero si está vivo, le dice, Lázaro, ven fuera. Ya estaba vivo. Lázaro no resucitó cuando Jesús lo llamó. Ya él había resucitado. Porque la sola presencia de Jesús trae lo que Dios ha preparado para tu vida. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestra fe tiene que estar basada en la victoria de Jesucristo. No en lo que nosotros podemos hacer. En lo que Él ya ha hecho por cada uno de nosotros. Y eso es diferente. Todas nuestras oraciones deben ser, yo te doy gracias. Porque ¿para qué le va a pedir usted a Dios que lo sane si ya Él dijo que lo sanó? Entonces alguno de los dos miente. O usted, no creo que Dios mienta. Amén. Dice en primera de Juan 5:14. Referente a que Dios nos escuche, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Usted tiene que tener esa certeza. Usted no es hijo del diablo. Usted sabe lo que dijo un hombre en la Biblia, dijo, sabemos que eres hijo de Dios. Y que no eres pecador porque Dios no escucha a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, Dios lo escucha. Ahora hágase la pregunta, ¿usted es temeroso de Dios? Amén. Yo sí, no sé usted. Y yo cuando oro, no oro para que Dios haga algo. Oro para que lo que ya ha hecho llegue a mí. Vamos a terminar esto. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3:14 y 15. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, o sea, será para siempre. Sobre aquello no se añadirá, no va a cambiar. La Biblia dice en Romanos 5:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Por eso la Biblia dice, con amor eterno te he amado. Usted no puede dudar de que Dios lo ama. Amén. No se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. La sanidad, las bendiciones, la prosperidad, todo lo que tú necesites para esta vida, ya es. Amén. ¿Por qué? Porque lo dice el Señor. Lo dice la palabra. Eso se llama fe perpetua, perfecta. Usted no está pidiendo que Dios haga algo. Usted está pidiendo que lo que Dios ha hecho le llegue. Ahora verá lo que dice la palabra de Dios. Me encanta este pasaje aquí. Perdón. Hay un pasaje bíblico que está en los evangelios, no lo puse aquí, donde dice que
El Espíritu, en los evangelios no está, creo que en 1 Corintios dice que el Espíritu Santo nos ha sido dado para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Eso dice la palabra. El Espíritu Santo nos ha sido dado para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Usted tiene que saber qué es lo que Dios le ha concedido. Dice Hebreos 4. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, el versículo 1 al 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y si usted lee este capítulo 4, dice que Dios ha establecido un día de reposo. La fe perfecta reposa y descansa en Dios. Por eso Dios nos llama, entra en mi reposo. No te quedes afuera. Jesucristo lo dijo de otra manera, dice, mira, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Ven, ponte de mi lado. Usted como cristiano tiene que aprender. Mire lo que sucedió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. El velo del templo se rasgó en dos. Y dice que para que nosotros tengamos entrada al lugar santísimo, usted no puede desaprovechar esa oportunidad. Usted tiene que aprovecharla. Cada vez que usted dobla sus rodillas o usted baja su mentón, su frente delante de Dios y se postra, se están abriendo las puertas del lugar santísimo. Pero usted decide si entra o se queda afuera. Esa es nuestra gloria. Usted no puede estar pidiéndole a Dios como un pordiosero. Usted tiene que entrar y recibir lo que ya Dios ha hecho por usted. Mire lo que dice 1 Corintios 2. Ya para terminar, dice lo siguiente. 1 Corintios 2, 9 al 16. Dice, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice la Biblia que Dios la va a hacer. ¿Qué dice la palabra ahí? Dios las ha preparado. Y si usted sigue leyendo la Biblia, encuentra que las ha preparado desde antes de la fundación del mundo. En Apocalipsis dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Si usted logra entender esto y logra entender a Dios, usted sabrá y su fe se multiplicará. ¿Por qué? Porque usted sabe que Dios no va a hacer nada. Ya lo ha hecho. ¿Y a quién le pertenece? A nosotros. Por eso Jesús cuando oró el Padre Nuestro, Él dijo, el pan nuestro. Él no dijo, dame pan que necesito pan. No. Él sabía que el Padre ya había provisto para su necesidad. Le dijo, el pan nuestro. Una cosa maravillosa es cuando usted le pide a Dios sabiendo que ya Él ha provisto para su necesidad y que es suyo. La sanidad no es algo que Dios te va a dar, ya te la dio. Es tuya. Envié mi palabra y lo sané. Oye, eso es maravilloso cuando tú te paras enfermo y dices, yo recibo esa sanidad que tú me has dado, Padre, desde antes de la fundación del mundo. El diablo huye. ¿Por qué huye? Porque Él no es eterno. Pero el Padre de gloria sí es eterno. Y dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de quién?
de Dios. ¿Y para qué lo hemos recibido? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso la palabra es cómo sobreedificamos nuestra vida cristiana. Usted puede aumentar su fe creyendo esto: que Dios ha suplido, que Dios ha enviado su palabra, que Dios ha hecho las cosas. O puede estar edificando con heno, hoja y hojarasca, mirando las circunstancias. Ay, Señor, mira mi escasez. Dice, no, yo miro tu abundancia, porque tú eres heredero y coheredero con Cristo del reino. Dice, lo cual, el versículo 13, también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu. Y dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Porque se han de discernir, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Un cristiano que tiene fe sabe todo lo que le pertenece. Un cristiano que tiene poca fe es como un niño. Es como un niño. Se ilusiona rapidito, pero también se desilusiona grandemente. Me acuerdo cuando uno era bebé, uno era pequeño, hace muchísimos años atrás, que llegaba a Navidad y le decían a uno que el niño Dios lo visitaba y le traía un regalo si uno se portaba bien. A veces los padres, en su malicia indígena, como dicen por ahí, escondían los regalos. Y entonces uno se levantaba y esperaba ver el regalo allá al lado y no lo encontraba. Y comenzaba uno a buscar debajo de la cama, por acá, y nada. Y los papás le decían, bueno, a mí mi padre me decía, a mi madre, búscalo, que por alguna parte tiene que estar. ¿Verdad? De una gran ilusión pasaba uno a una gran decepción. Y lloraba uno y decía, a mí no me trajo nada el niño Dios. Y los padres le decían, búscalo. ¿Qué vienes tú a buscar a la iglesia? Aquí debe ser constantemente un día de júbilo para nosotros los cristianos, sabiendo de que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice Pedro, nos han sido dadas por su divino poder. Amén. ¿Cuál es tu necesidad? Cualquier necesidad que tú tengas, Dios te la ha concedido. Amén. Gloria a Dios. Cierren sus ojos. Vamos a agradecer a Dios. Nosotros debemos tener paz en medio de la tormenta. Amén. Dios ha sido bueno. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Aleluya. Padre amoroso, tu palabra dice que el que empezó la buena obra es fiel hasta terminarla. Ayúdanos a sobreedificar con tu palabra, con tu bendición. Aleluya.